Hola, netas, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y Hola. ustedes? Ya las Extrañándolas. extrañaba. Sí, Contentas de regresar. Sí. Hay mucho tiempo sin vernos. ya 2 meses. Ay, sí, ya fue suficiente de descanso. Y ya los extrañábamos a todos Todos. también, la verdad. Y Sí. ya tercera temporada. Eso. Ya regresamos para no irnos. sí, nunca nos vamos a ir. Nos vamos a ir. ¿Cómo se nota que sí ya extrañábamos estar las 5 en sintonía y platicando de las netas de la nutrición que tanto nos gusta? Ay, es que ya hacía falta. Ya falta, la verdad. Y para empezar esta primera temporada, aprovechando que estamos todavía en febrero, vamos a hablar de temas del corazón. Vamos a hablar de la neta, de la salud cardiovascular. Buenísimo. Y este es un tema que hasta que lo padecemos de manera directa o cercana, le ponemos atención a nuestro corazón, realmente. Y hablando de salud cardiovascular, se asocia mucho a las enfermedades cardiovasculares, pero también el estilo de vida nos puede ayudar a preservar esa salud cardiovascular. El tema es que cuando hablamos de salud cardiovascular en automático pensamos en infarto y pensamos en hombres. Y específicamente en mujeres no cuidamos tanto nuestra salud cardiovascular. Entonces, por eso es que en el marco del mes del amor y la amistad, pensamos que hablar de salud cardiovascular era un buen tema para regresar a hablar de las netas. Y es importante hablar de salud cardiovascular, uno, porque el corazón es uno de los órganos más vitales para el ser humano, pero que muchas de las enfermedades ocasionadas por enfermedades cardiovasculares se relacionan con el estilo de vida y son enfermedades prevenibles. El problema es que es la principal causa de muerte en el mundo. Y este tema es delicado, considerando no nada más que es la principal causa de muerte, sino que cada vez mueren más personas en el mundo por alguna causa asociada a enfermedades cardiovasculares. Y se estima que para el 2030 la Organización Mundial considera que se van a tener para el 2030 más de 23 millones y media de fallecimientos a causa de enfermedades cardiovasculares. O sea, el número es muy alto. Uy, tantísimo. Y en México seguimos estando en la misma sintonía que a nivel mundial. La principal causa de muerte en México desde el 1990 está asociada a enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares incluyen la hipertensión arterial o la presión alta, la cardiopatía coronaria o el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática o congénita y las miocardiopatías. Y de hecho, la semana pasada acaba de ser el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, y cada vez hay más niños también que nacen con algún tipo de cardiopatía. Y no necesariamente son detectadas a tiempo, tanto en niños como en adultos, y esto hace que cuando se detecta es porque ya está, en algunos casos ya es irremediable la situación, y que pueden ser fulminantes. O sea, realmente pensar de un infarto, tú puedes estar bien, tranquilo en tu casa, te da un infarto y falleces. Entonces, realmente, aunque son enfermedades crónicas, hay algunas que son súbitas, y esto es lo delicado. Y es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres, pero que Nos emparejamos en la cada vez menopausia. nos estamos acercando más, y que precisamente con esa idea de que es una enfermedad que afecta a los hombres, las mujeres no cuidamos nuestro corazón. Entonces creo que es algo que debemos de considerar. Sí, muy buen punto ahí, Sabi, porque como bien dices, no lo tomamos muy en cuenta.
Sabemos que la edad y el género son factores de riesgo y en su momento los hombres mayores de 45 años, como lo tienen los factores de riesgo convencionales, es uno de los puntos de corte, pero las mujeres cuando se encuentran o están en este periodo de menopausia sin terapia de reemplazo hormonal, su incremento del riesgo cardiovascular es bastante mayor y ahí es donde tenemos que estar vigilando como esas partes, no nada más en la edad de los 50, sino incluso una menopausia prematura. Así es. Y lo muy importante o muy relevante es que tiene muchos factores de riesgo modificables, ¿no? Exacto. Esa es como la buena noticia y donde pues la dieta es uno de ellos. Bueno, algunos son conductas, ¿no? La conducta alimentaria, la actividad física, ¿no? El sueño, algunos aspectos, y otras son condiciones clínicas, ¿no? Mantener una buena presión arterial, mantener un peso saludable. La glucosa. Mantener una glucosa en rango. Entonces hay ciertas cosas. El estrés también. Y el estrés. Que me permiten el sodio que ingiero y las grasas X, grasas saturadas trans. Entonces hay como nutrimentos y conductas alimentarias de actividad física y condiciones clínicas, ¿no? Que me van a bajar el riesgo. Y dentro de la parte de dieta, pues aquí hemos hablado mucho, ¿no? Tenemos la parte de dieta DASH que ya hemos mencionado o descrito ampliamente en otro programa. También tenemos la dieta mediterránea, que también hemos descrito en otro programa y que no son iguales, ¿no? Hay veces que se usa el término como si fuera DASH/mediterránea, o sea, como si fuera una lo sola. mismo. Porque son patrones cardioprotectores, pero sí tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es en lo que se parecen? Pues son patrones de alimentación con alto contenido de frutas y verduras, muy alto contenido, que promueven el consumo de granos enteros, que promueven el consumo de grasas saludables, que cuáles serían estas, aquellas que aportan pues grasa monoinsaturada principalmente, semillas, ¿no? Aceite de oliva en el caso de Mediterránea, pero pueden ser algunos aceites, semillas, aguacate, ¿no? Por ejemplo. Y la dieta DASH tiene una característica que es muy alta en lácteos bajos en grasa. Y esto la hace, de hecho en el diseño, pues es por el contenido de calcio. Se fueron por el calcio, por alto contenido de potasio y por alto contenido de magnesio para ir sobre la presión arterial, pero después se descubre que ha sido útil pues para manejar incluso síndrome metabólico, para prevención de síndrome metabólico, incluso para incidencia de algunos factores de riesgo cardiovascular. Y la mediterránea está mucho más basada en plantas. O sea, la dieta DASH sí permite carnes, pero baja en saturadas, es lo que no dije. Carnes rojas, por ejemplo, y pescado, pollo, pero nada más que sea magra. O sea, permite de todos los productos animales. Y la dieta mediterránea es muy baja en carnes rojas. O sea, realmente carne roja está en la punta de la pirámide, no permite azúcares casi añadidos y hace un hincapié en consumo de alimentos frescos, locales y mínimamente procesados. Cosa que la dieta DASH no hace ese hincapié tanto, ¿no? Nada más dice promover granos enteros, pero no hace tanto hincapié. Entonces ahí están ciertas diferencias, pero ambos patrones son cardioprotectores, ¿no? Incluso la dieta mediterránea ha mostrado disminución de mortalidad por enfermedad cardiovascular, ha mostrado también disminución de riesgo en sujetos sanos a largo plazo, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, inclusive en sujetos con o sin diabetes, ¿no? Entonces, pues sí hay bastante evidencia y también se ha estudiado algunos factores dietéticos aislados que están en estos patrones y que son importantes, ¿no? O sea, se habla mucho, por ejemplo, polifenoles, por ejemplo, grasas omega 3, en los pescados, ¿no? En donde ahí la Mediterránea promueve sí más pescado y lácteo, cosa que la DASH pues no hace mucho hincapié en tipo de grasa animal, excepto que sean menos animales. Entonces, pues bueno, fibra, ¿no? ¿Qué aspectos de la dieta se han estudiado, han tenido relación? Pues fibra, las grasas saturadas y las trans tienen una relación. Eliminar, ¿no? También las grasas trans. Las grasas trans es cero, ¿no? La mayoría de las recomendaciones es eliminar el consumo de grasa. Que hay un punto importante pensando en el tema del etiquetado. Precisamente grasas saturadas y grasas trans se considera un nutrimento crítico precisamente por esta situación.
Exactamente. También en alimentos ultraprocesados, que Ajá. sería otra recomendación, ¿no? Y además es muy importante porque por ahí hay controversia de si las grasas saturadas realmente son las que aumentan el riesgo cardiovascular, todas, o más bien depende la fuente. Y, Depende de la fuente. ajá, y hay estudios en donde han visto que la mayoría, por lo menos en UK, en Reino Unido y en Estados Unidos, hay de encuestas muy grandes, han visto que la mayoría del consumo de dietas de grasas saturadas proviene de alimentos procesados. O sea, la cantidad de grasa saturada que la población consume de lácteos o de carnes no es tanto, más de carnes procesadas, sí, ¿no? Carnes procesadas, galletitas, bollería, porque recordemos que grasas saturadas, ahora con el etiquetado ha sido muy claro, ¿no? Que cosas que uno pensaba que no tenían tanta grasa, como galletas, pastelillos, es lo que tiene más grasa saturada, todos los chocolates, ¿no? Todos los pastelillos, bollería, todo eso tiene exceso de azúcar y exceso de grasa saturada. Entonces, sí, ese es un factor muy importante en riesgo cardiovascular. Y ahí, Oti, sí. un punto importante es también en ese sentido que le habíamos creado muy mala fama al huevo. Eso, sí. Definitivamente el colesterol que uno ingiere no está demostrado como factor importante a modificar las lipoproteínas de baja densidad, que es un factor directo de riesgo para enfermedad cardiovascular, e incluso se habla de que son las lipoproteínas pequeñas, densas, las que inciden más en este riesgo cardiovascular, pero el colesterol de la dieta realmente juega un rol muy débil, ¿no? Y antes todavía se sigue viendo, que es bastante triste, ¿no? Tener listas de alimentos con bajo contenido de colesterol. Definitivamente no aplica. O sea, eso Sí. no es una práctica recomendable, ¿no? El dar que quites alimentos que quites el huevo. O sea, gente que todavía sigue quitando huevos y mariscos, ¿no? No tiene. Entre menos comes, o sea, más vas a producir de Sí, todas claro. formas. Ni Entonces, siquiera, ahí ni también siquiera estás quitar la como- yema, porque también tiene propiedades, incluso tiene carotenoides, que también tienen un efecto antioxidante y que pudieran ser hasta benéficos, ¿no? También los mariscos tienen Claro. carotenoides. Por supuesto. Y luego cuando tienes todo también, o sea, yo cuando veo esos paquetes de claras de huevo en el supermercado, a mí me da como escalorío y coraje. Se pero sirven bueno. así, qué horror. Ay, sí, no, qué asco, o sea, verdaderamente. Lo dices, pero qué desabrido el Yo mi huevo, o sea, huevo. bueno. Yo quiero comentar como también dos puntos aquí que me parecen importantes, que son, uno, el efecto de la obesidad y el peso, que obviamente sí juegan un papel importante en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, aunque estemos en los temas de salud en todas las tallas y todo este tipo de cosas, o sea, sí debemos de tomarlo en cuenta. Y entonces, o sea, se incrementa el riesgo, pues con obesidad sí se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también sí hay, o sea, existe suficiente evidencia de que una reducción de peso sí mejora el riesgo cardiovascular también, ¿no? Y esto pues se puede dar con diferentes tipos de dieta, no me voy a meter ahí tampoco es porque eso ya también es un tema nonón, pero finalmente es la dieta que te funcione y a la que te puedas adherir va a ser la adecuada para poder lograr una reducción de peso que a su vez pueda ayudarte también a reducir factores de riesgo cardiovascular. Y sí hay también evidencia sobre la suplementación de omega 3 y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahorita yo me imagino que Mariana tal vez toque ahorita un poco más de eso. Y ya me voy a ir como a otro tema que es el efecto del ambiente alimentario. También sobre el riesgo de o sea, de algún tipo de factor que también está, de otro tipo de factores que están relacionados. Entonces, por ejemplo, hay evidencia de una mejoría en los outcomes de salud. Ahorita se me fue Los resultados. Sí, los resultados de salud, gracias, perdón. Por ejemplo, cocinar en casa y tener mayor, ¿cómo se llama? Habilidades culinarias.
contra las personas, por ejemplo, que comen fuera de casa. O en estos temas que se llaman de desiertos alimentarios y de inseguridad alimentaria, o sea, donde no encuentras como un adecuado abasto de alimentos por inseguridad alimentaria o porque nada más no hay acceso a ellos. O sea, cuando ves esta diferencia de puedo cocinar en mi casa contra no puedo cocinar en mi casa, etcétera, o no tengo acceso a alimentos, también hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y ahí, Clau, un punto importante también es que en México el tema de inseguridad alimentaria es un tema delicado. O sea, el 56% de los hogares en México vive en inseguridad alimentaria. Altísimo. Y las enfermedades cardiovasculares están más asociadas a poblaciones con menores ingresos. Entonces, no es una enfermedad de ricos que después pensamos que solo se infartan o solo le da infarto a personas que muy estresadas o que tienen una alimentación muy rica en cierto tipo de alimentos, ¿no? También están asociadas al tema de inseguridad alimentaria. Así es. No sé, sí, Mariana. Ahorita que las estaba escuchando hablar de dietas, patrones, me acordé de nuestro primer programa, ¿no? 60, 15, 25, y a lo mejor muchos de los de la vieja escuela dicen, bueno, ¿y cuál es el porcentaje que debe de llevar una dieta para salud cardiovascular? Y pues en realidad lo que vemos es que las guías, más que hablar de un porcentaje, como lo comentaba Oti, habla de patrones, de recomendaciones, de alimentos, ¿no? Y no olvidarnos que las personas precisamente no comen porcentajes de distribución, sino que comen alimentos. Entonces nuestras recomendaciones tendrían que ir orientadas a eso, a alimentos y a platillos. Y yo quiero hablarles un poquito de nutracéuticos porque justo lo que comentaban, ¿no? Patrones más tendientes a las plantas, la tendencia de más plantas, menos animal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué más granos enteros? ¿Por qué más semillas? ¿Por qué más frutas? ¿Más verduras? Uno, por lo que comentaba Oti, fibra, el tipo de grasas, que no son alimentos ultraprocesados, no tienen azúcares añadidos, no tienen grasas trans, pero también porque los alimentos y todos los que estamos enamorados de esta ciencia sabemos que tienen poder, ¿no? Que a final de cuentas son muy poderosos, y parte de este poder que tienen están los nutracéuticos, que son estas sustancias provenientes de los alimentos, por supuesto, y que han mostrado tener efectos positivos en la salud, que pueden ayudar a prevenir o a controlar ciertas enfermedades y que van más allá de hablar de carbohidratos, de grasas y proteínas, ¿no? Estos nutracéuticos, hay muchos que han sido muy estudiados y que tienen mucha evidencia sobre la salud cardiovascular, sobre todo porque tienen efectos antiinflamatorios. Sabemos que el tema, por ejemplo, de la aterosclerosis es una cuestión proinflamatoria. También tienen efecto antioxidante. Sabemos que las LDL, que son este colesterol malo, al oxidarse, pues también corremos más riesgo de aterogénesis. Entonces, al tener alimentos con propiedades antiinflamatorias, con propiedades antioxidantes, también estas propiedades van a impactar de forma positiva en la salud cardiovascular, evitando hipertensión, evitando ateromas, ¿no? Estos coágulos que se forman en los vasos sanguíneos y que pueden dar lugar a un infarto, que pueden dar lugar a un evento cerebrovascular, que son justo las patologías que queremos evitar cuando hablamos de salud cardiovascular. Y estos nutracéuticos, de los que les quiero platicar rápidamente, porque podríamos hacer un programa de cada uno, ¿no? Y revisar toda la evidencia que existe en cada uno de ellos, y que por supuesto la evidencia no solo se ha orientado a salud cardiovascular, sino también a muchas otras enfermedades. Pero hablando específicamente del tema de hoy, las isoflavonas, por ejemplo, ese es uno de ellos, ¿no? ¿Dónde los encontramos? En leguminosas, en la soya, en el frijol, el germinado de alfalfa, el germinado de frijol. La soya es de las más estudiadas porque tiene mucha concentración de genisteína, que es una de estas sustancias nutracéuticas que es la responsable de la mayoría de los efectos positivos, sobre todo modulación de lípidos plasmáticos y la cuestión de prevenir la inflamación y la trombosis, ¿no? Y cuando hablamos de dosis, porque también mucho, y ese es otro tema también para Nutrinetas después, de la suplementación, ¿no? De que si tengo que
consumir específicamente superfoods o pastillas o suplementos. Aquí, por ejemplo, hablando de isoflavonas, la dosis preventiva es de 40 miligramos al día, que esto fácilmente se puede cubrir en la dieta a través, por ejemplo, de 100 gramos de tofu, de 100 gramos de germinado de soya o de 100 mililitros de leche de soya, ¿no? Entonces, no hablamos de suplementación, sino que más bien hablamos de, otra vez, de incluir estos patrones más basados en plantas. Los carotenoides es otro de los nutracéuticos también estudiados. Aquí hay varios y hay unos que han sido más asociados a salud cardiovascular que otros, como el licopeno, la luteína, la astaxantina. Me gustaría hablarles poquito del licopeno. ¿Por qué? Otra vez, por la dosis. Porque para tener esta dosis preventiva, con 2 jitomates al día, tienes la dosis de licopeno que necesitas, ¿no? Y algo que también es bien importante con los carotenoides es que el cuerpo humano no los puede procesar. Entonces, sí es muy importante consumirlos a través de la dieta, porque los producen las plantas, y volvemos a hacer hincapié en por qué comer plantas, ¿no? Otro también que se ha estudiado es el hidroxitirosol. Este viene en el aceite de oliva. Seguimos haciendo hincapié, ¿no? ¿Cuál es el mejor aceite? Bueno, por ahí ya hemos hablado del tema de las grasas, escuchen el programa del tema de las grasas, pero el aceite de oliva, sin lugar a dudas, sigue teniendo muchas propiedades, ¿no? Y para la salud cardiovascular es de lo mejor que pudiéramos consumir. Y hablando también de dosis, se dice que este hidroxitirosol lo pueden contener 4 cucharaditas de aceite de oliva, ¿no? Que más o menos tendrían la dosis terapéutica de 5 miligramos o la dosis que ya puede tener un efecto positivo, y que también es muy viable consumir en una ensalada, en una vinagreta, ¿no? A través del aceite de oliva. El gingerol es otro, que es un compuesto fenólico, por ahí habló Oti o mencionó, ¿no? Los compuestos fenólicos vienen el jengibre fresco, este se ha visto que ayuda a reducir el nivel de colesterol. El resveratrol, que, bueno, se hizo muy famoso por el vino tinto, pero sabemos que lo podemos encontrar en cacahuates, en moras, arándanos. El tema del vino no es no tomarlo, nada más recordar que el alcohol es oxidante. Entonces, si aquí lo que queremos favorecer es un efecto antioxidante, bueno, ¿por qué no buscarlo también en estas fuentes sin alcohol, ¿no? Como les decía yo, los arándanos, las ciruelas, las uvas rojas o incluso el chocolate oscuro. Y otro más, hablando de chocolate, el cacao, ¿sí? Que el cacao es este fruto sin procesar que después da lugar a la cocoa y al chocolate. Y este tiene mucho contenido de flavonoides, que es otro nutracéutico. Estos flavonoides se han visto que aumentan la formación del óxido nítrico endotelial, y el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que entonces se ha visto que favorece a reducir la presión arterial, ¿no? Entonces tiene relación también con la hipertensión. ¿Qué puedo resumir de todo esto? Comer más plantas, precisamente, ¿no? Porque no solo vamos a obtener más fibra, no solo vamos a obtener mejores grasas, sino que también vamos a obtener un montón de sustancias que ahorita fueron por mencionar algunas, o las que tienen más evidencia, que van a tener un efecto muy positivo en la salud del corazón. No sé qué opinen. No, que necesitamos todo un programa de puro nutracéutico y ya sí para extendernos, o sea. Sí lo pensé. Sí. Todo lo que se menciona súper bien, porque esa es la parte funcional que tienen todos los alimentos que debemos de rescatar. Como bien lo comentaste, no solamente contar cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas, ¿sí? Sino es la parte más, ¿Y cuántos POAs? Lo que va a ser útil. Y más que sea el chocolate amargo, como decía. Así es, y que las dosis preventivas de la gran mayoría se cubren integrando alimentos a la dieta, o sea, realmente no es pagando pastillas de 400 pesos. Sí, no. Por ejemplo, los betacarotenos por 10 pastillas. Sí, los betacarotenos en suplementos se han visto que incluso son tóxicos, o sea, realmente como se aprovechan es en la forma de las frutas y las verduras, ¿no? Claro, tiene la forma para que tenga mejor disponibilidad. En cuanto a suplementación, o sea, no existen recomendaciones que avalen suplementación para disminuir riesgo cardiovascular, o sea, ni su uso rutinario, de veras, los suplementos no. Entonces, esto que dice Mariana, pues muy importante, ¿no? O sea, nada más no caer en, pues entonces ahora me tomo pastillas de todo esto que se vende, cuando no, ni es lo mismo por la interacción. La dosis. No es lo mismo. Así no es lo mismo porque lo que a mí me gustaría decir es que el alimento es una matriz de componentes y comer componentes mezclados. Y esa mezcla es la que hace que tenga ciertos efectos. No es nada más la sinergia, ¿no? Entonces es muy diferente el efecto, se ha visto cuando se suplementa solo una cosita
a cuando comes esta matriz de combinación de sustancias. Claro, totalmente de acuerdo. Y aquí es donde yo entraría con la parte precisamente también de estas tácticas preventivas, porque ahorita que ya hablaban de las cuestiones de los patrones, de estos nutracéuticos, de estos componentes, a mí me gustaría platicarles un poco del estilo de vida y la salud cardiovascular, ya que algo por ahí también ya lo había comentado Oti, pues todos los elementos que están en conjunto, ¿no? Para poder llevar esta prevención. Y cuando hablamos de intervenciones de estilo de vida, me gustó mucho cuando estuve revisando esta información, nos habla, bueno, de estas tácticas preventivas, pero donde combinamos cambios de conducta, que es lo que ustedes también ahorita van a enfocar, cambios de conducta o en el entorno con tratamientos que lleva una persona, tratamiento médico habitual o un tratamiento nutriológico habitual, pero con un cambio de conducta, ¿sí? Y luego también nos marca que, pues, se puede incluso hacer sin una intervención médica convencional. Ahora, como sabemos, las enfermedades crónicas pues son de periodos largos, se requiere un tratamiento mantenido durante un tiempo prolongado y muchas veces es por tiempo, como dicen, de por vida. Entonces, estas son las enfermedades crónicas, las llamadas cardiovasculares. Y algo que a mí me gustaba cuando revisaba esta información es que hacer modificaciones en el estilo de vida, por el hecho de que yo puedo hacer modificaciones de las bases conductuales y el estilo de vida de la enfermedad, en lugar de solamente centrarnos en los tratamientos del proceso patológico. Así, eso es lo que a veces nada más, en eso nos enfocamos y no vemos el entorno de todo lo que está llevando una persona. Y luego nos dice que donde se requiere que el paciente sea esa persona como un socio activo del proceso, en lugar de limitarse a ser solamente receptor pasivo en la asistencia médica. Y luego venía un ejemplo, porque esto lo tengo del libro de Medicina al Estilo de Vida, que nosotros los vemos como aspectos íntimamente relacionados, los cuales el trastorno de sueño, vamos a hacer un ejemplo. Yo si tengo un trastorno de sueño, puedo condicionar a que desarrolle fatiga. Al desarrollar fatiga, conduce a que yo sea una persona inactiva. Y al ser una persona inactiva, condiciona a defectos nutricionales, lo cual yo voy a comer más, una alimentación excesiva y de pobre calidad. Y todo en conjunto, pues puede promover la aparición de obesidad, incluso la depresión, y con una consiguiente posibilidad de desarrollar un síndrome metabólico, diabetes tipo 2, y problemas del estado de ánimo y posiblemente hasta una cardiopatía. Fíjense cómo nos fuimos desde un trastorno que a lo mejor nosotros no vemos que es la raíz, que nos va llevando como a un ciclo entre uno y otro, y también verificaba que los determinantes ambientales y del estilo de vida de las enfermedades crónicas involucramos la nutrición, que ahorita ya han estado hablando, la hidratación, que también es un punto clave, cuánto te estás hidratando, cómo son esos elementos incluso de la composición corporal que también influye en estos procesos patológicos, la realización de actividad física y ejercicio, tu estrés, ansiedad, depresión e incluso hablaba de felicidad y salud mental, lo cual el dormir, por ejemplo, lo básico que sabemos dormir un adulto de 7 a 8 horas, pues es lo que te va a llevar también a que no pasen todos esos procesos que ahorita mencionábamos de fatiga, de inactividad, de alteraciones de nuestro comportamiento. Y otros que también me llamaban la atención, que básico está las adicciones entre el alcohol y el tabaco, tomar ciertos medicamentos que también pueden causar como un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad, incluso la salud gastrointestinal, donde entraría hasta la microbiota, todo lo que estamos ahorita manejando para este control básico de nuestra salud. Y en algo que también estuve muy enfocada en la literatura, pues es este comportamiento sedentario que tenemos actualmente, la inactividad física, entre los principales factores de riesgo modificables en todo el mundo para las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas. Realmente volver a mencionar, me voy a enfocar un poquito en actividad física porque hablaba que cuando mejoramos la aptitud cardiorrespiratoria es necesaria para todos los grupos de edad, la raza, la etnia, los géneros, ambos sexos, para prevenir muchas enfermedades, incluso estas cardiovasculares que hemos pasado ahorita con la pandemia, ahorita que decimos vamos a continuar con todo esto, pues nos habla de este impacto negativo en el comportamiento sedentario y en la actividad y todo lo que sabemos que al momento de que yo estoy haciendo ejercicio, mi aptitud cardiorrespiratoria pues nos ayuda a prevenir todas estas enfermedades, incluyendo la cardiovascular. Y me topé por aquí también que los recursos profesionales que podemos tener es incluso un cuestionario o cribado para el estilo de vida que podemos implementar. Y ahí sería algo muy interesante que preguntemos todo esto a los pacientes, si han sentido la necesidad de fumar menos, de estar bebiendo menos, cómo está su actividad física, preguntar de su peso actual, de su calidad de sueño y hasta
sus frutas y verduras todos los días. Entonces se me hace algo muy interesante en esta parte de evitar solamente estarnos tratando la parte convencional, sino estar manejando el entorno del individuo para esta prevención, que es lo que buscamos, como ya lo mencionaba también Sabi, primera causa de muerte. Oye, Edna, yo también le añadiría ahí una cosa en estilo de vida, que sería, por ejemplo, el tema de la soledad. O sea, porque la soledad también afecta salud cardiovascular. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahorita, con lo que hemos vivido con la pandemia, o sea, personas que puede ser que estés como sola sin, o sea, sola porque vives sola en tu casa, no has visto a gente, sola porque estás en un asilo y no tienes la oportunidad de ver, como de convivir, o sea, en esta parte de felicidad, o sea, de esta parte de calidad de vida. Es parte del bienestar. Sí. Así es. Entonces, la soledad, pues, sí también afecta. Sí, como decía ahorita Sabi, el apoyo social, cómo lo estamos viviendo ahorita, cómo estamos enfrentando todas estas angustias, todo este estrés para poder incluso prevenir que vayamos a desarrollar incluso una enfermedad. Tienes razón. Y al final también de ahí surge el corazón roto, o sea, esa emocionalidad que te da, en un sentido romántico, pero tiene esa influencia, o sea, cómo esa emocionalidad te puede afectar el corazón. Y eso es algo la que tristeza, ¿no? Después no lo preguntamos o no nos detenemos a observarlo y cuestionarlo en nuestros pacientes y nos centramos, como decía Edna Yoti, en el tema de las calorías y en la calidad de la alimentación o en los gramos. Y como decía Edna, todo el contexto y ese apoyo social también puede estar afectando el corazón de las personas. Pero fíjate, Sabi, mira, a ver, ¿dónde se siente la tristeza, no? El pecho. Generalmente como alrededor de los pulmones, del corazón. ¿Y dónde están? O sea, entonces, las personas como con enfermedades relacionadas con la tristeza o tienen problemas cardiovasculares o por ejemplo, desarrollo de problemas de las mamas. Siguen estando como en las mismas zonas. Se concentra aquí ese dolor. Es la emocionalidad, ¿no? Esa parte, ¿no? De la tristeza. Me gustó mucho esa parte de felicidad y salud mental. O sea, muchas cosas ni siquiera las vemos en la parte emocional, que bueno, en su caso, Clau es la que más trabaja esto de alimentos y emociones, pero la parte de las emociones, cómo resurgen como una parte importante que también hay que preguntar o saber para poder referir al profesional adecuado también. Así es. Fíjense que aquí, o sea, para poder tocar este tema también de la parte de comportamiento, yo en el 2016 me acuerdo que me topé con un artículo que ya lo hemos, bueno, me ha tocado hablar de él en varios de los cursos que hemos dado, pero yo me acuerdo que cuando yo lo vi, yo dije, si la Asociación Americana del Corazón, o sea, ya está hablando de cómo debemos de meter como todos los aspectos conductuales para poder realmente modificar estilo de vida en general. No, pues entonces ya estamos como ganones del otro lado, o sea, porque es como pensar como en esta parte médica, ¿verdad? Súper, cerrada. Pues tradicional, por ponerle una... Farmacológica. Farmacológica. Así es, y súper horizontal, súper vertical, ¿verdad? Que era lo que decía Edna, o sea, cómo podemos ahorita realmente lograr otro tipo de interacción con nuestros pacientes. En esta relación completamente, digamos, vertical, si la Asociación Americana del Corazón entonces sacan este artículo, o sea, en donde realmente ven que para poderse adherir a todos estos patrones de alimentación, necesitamos usar pues todas estas estrategias conductuales para poderlo hacer. Entonces, la evidencia, o sea, realmente apunta a que para poder lograr estos cambios en la dieta se requiere de estas intervenciones conductuales, cognitivo-conductuales. Esa es una. Y esa misma Asociación Americana del Corazón en el 2018 también detecta que es súper importante cómo se deben de cambiar los currículums médicos, pues, en relación a su conocimiento, por ejemplo, de nutrición y de manejo de estrategias. Entonces,
realmente esa parte a mí me parece que también es como muy importante. Y Oti, si quieres decir como todo este punto también de ese artículo nuevo que sacaste por ahí. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante cuando estas asociaciones médicas empiezan a hablar de estilo de vida, ¿no? De seguir conductas de estilo de vida, de hacer screenings o tamizajes, de todo esto, ¿no? De que si eres activo, si comes bien y sacan checklists. O sea, creo que nos está indicando que tenemos que irnos más por allá. Ahora, en el 2020 salió un artículo publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina, que no es cualquier revista, es una revista pues de alto nivel. Impacto. De muy alto nivel, y tienen esta recomendación, es un documento de posición de la fuerza de trabajo de los servicios de prevención de Estados Unidos. Entonces están hablando desde la prevención y hablan la recomendación, o sea, es un documento de posición, pero emiten una recomendación. Y la recomendación es: hay que dar consejería, o sea, debemos dar consejería, o bueno, esto de consejería en cambio de conducta, para promover buena alimentación y actividad física. La recomendación es grado B, que es pues el segundo nivel de la mejor recomendación, la grado B, y lo hacen para adultos de 18 años o más que tienen riesgo cardiovascular, con algunos factores de riesgo que serían con presión arterial elevada o con dislipidemia, que tienen lípidos alterados en sangre, o con factores mixtos como síndrome metabólico. No incluye sujetos que solo tienen obesidad, no incluye solamente diabetes, ni glucosa alterada, ni cigarro nada más, pero incluye para esos sujetos y hacen una revisión pues, de muchas personas, o sea, una revisión sistemática de 94 ensayos clínicos con 52,000 personas. No. 52,000. Y te resumen la evidencia, y lo que me gusta muchísimo es que ellos dicen a quién y cómo dar este tipo de intervenciones. Y cómo no es que te digan una receta de cocina, sino que al estudiar todos estos estudios, pues ven cuál es la metodología, qué es lo que se ha hecho que sí fue efectivo. O sea, ¿de dónde está partiendo esta recomendación? De algún tipo de intervenciones que tienen ciertas características. Y entre estas características, entonces dicen estas intervenciones de consejería o de cambio de conducta, que promueven cambio de conducta, generalmente incluyen una combinación de promoción de estrategias para mejorar la alimentación y actividad física, las dos cosas juntas, la mayoría. Al menos una mediana de contactos de 12 contactos, es decir, 12 veces. En 6 meses, ¿no? Dicen, señalan. Por lo menos. Con el promedio, 6 horas de contacto al menos, ese es el promedio, ¿no? Hay mínimos y máximos, pero en general el medio es 6 horas de contacto en 12 meses. Quiere decir que es como, si son 12 contactos el promedio, pues será media hora cada contacto para lograr tus 6 horas, 12 meses, ¿no? Que incluya algún tiempo 1 a 1, con intervención intensiva, que puede incluir entrevista motivacional o otras técnicas como establecimiento de metas personales, como automonitoreo de conductas o de condiciones clínicas, que puede ser el peso, o de conductas de dieta y de actividad física. Y dice que también incluyen estas intervenciones que esta consejería se dé en persona, o que se refiera a servicios de consejería, o que se informe de intervenciones en como telemedicina, o sea, mediática. También las incluyó. Y intervenciones que pudieran, intervenciones que están llevadas a cabo por personas que no son médicos y que incluyen enfermeras, nutriólogos, lo dicen así, nutriólogos, y maestros y doctorantes, o sea, de doctorado, que sepan, están entrenados con métodos conductuales, de terapia conductual, etc. Maestros, y así lo dice, maestros y doctores entrenados en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen de la dieta? Lo que ya dijimos, generalmente hablan de DASH, Mediterránea y todos estos componentes que ya dijimos. Esa sería la meta de la mayoría de los estudios a lo que hacen la consejería. Y de actividad física hablan de 90 a 180 minutos por semana, de moderada vigorosa, o sea, la consejería va hacia allá. Y bueno, lo importante es que las personas en general que recibieron este tipo de intervenciones tuvieron menores eventos cardiovasculares, incluyendo infarto al miocardio, incluyendo accidente cerebrovascular o incidencia de enfermedad arterial periférica, desde el 1 a 16 años de seguimiento.
Y también los grupos de intervención tuvieron una reducción en presión arterial sistólica, diastólica, lipoproteínas de baja densidad, peso corporal, cintura, colesterol, IMC. Y no hubo muchas diferencias por la intensidad, ni si había medicamento, o si era más individual o más a lo lejos, etcétera. Pero pues me parece a mí muy importante que se esté diciendo un cómo, que se esté diciendo de otros profesionales, que se esté haciendo que refieran, estás hablando de preventivo y hay que referir a un profesional que pueda hacer este tipo de intervención. Claro. Súper importante. Me llama muchísimo la atención cómo tenemos que, o sea, el perfil del profesional de la salud tiene que evolucionar ya. O sea, es como urgente, ¿no? Y es hacia allá, hacia donde se debe dirigir totalmente. Y es como más integral, porque finalmente de alguna forma nos están como pidiendo a todos que como dentro de nuestras mismas áreas logremos como Integrar una eso, mayor consejería y integración, educación. o Así sea, es. y integremos también todas estas competencias. Competencias, o sea, buscar Así es. otras competencias en el profesional de la salud que abonen a esto. Qué Oigan, bonito. netas, pues vamos medio cerrando o le seguimos aquí porque compensando por 2 meses que no nos habíamos visto. Que no nos habíamos visto, ya nos extrañamos. Ese va a ser el programa de la hora. Netas, netas, netas. Así, más bien 2 horas de salud cardiovascular por todo el amor que nos tenemos. Este fue el programa 1, pero va a haber 3 de Sara, ¿verdad? Dices, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. ¿Qué les parece si cada quien vamos diciendo nuestras netas? ¿Quién empieza? Pues En adelante, orden, a Sabi. ver, Sabi. Que debemos de cuidar nuestro corazón, no darlo por hecho, y que ese cuidar nuestro corazón incluye también evaluaciones periódicas, checarnos nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, nuestra glucosa, los lípidos en sangre, la respiración, y también cuidar otros factores que pueden estar asociados, como los que comentaba Edna, el sueño, el estrés, el cansancio, y que no asumamos que aunque es primera causa de muerte en hombres, las mujeres no estamos exentas de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuidar el corazón desde pequeños, hombres y mujeres, no importando la edad, no importando la actividad física, y monitoreando nuestra salud cardiovascular. Oti. Pues yo diría que a los profesionales de la salud, pues hay que cambiar el discurso y hay que atrevernos a empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Desde otro lugar que nos permita, pues sí tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de actividad física, además del peso saludable, o sea, tenemos que diagnosticar obesidad y tratarla, tenemos que medir la presión arterial, o sea, tenemos que hacer como este global. Y si no lo sé, y hacer intervenciones basadas en estrategias que promueven cambio de conducta. Referir a un especialista en terapia conductual y si ese no es el caso, referir a alguien que tiene experiencia en eso y si ese no es el caso, recibir entrenamiento también para poder dar mensajes claros y certeros en esto, que eso es lo que va a solucionar. Dar medicamento para cada uno de estos factores tiene muchos efectos secundarios, no está resolviendo el problema, ¿no? Y el atacar muchas de estas cosas va a atacar otros problemas de salud. Entonces, sí es momento de cambiar, creo yo, pues el discurso de las consultas clínicas, ¿no? Y las recomendaciones. Totalmente. Claro. Mariana. ¿Yo? Sí. Yo les voy a poner un eslogan para que lo anoten y lo peguen en su refri. Comer natural, comer vegetal, comer de colores es poder y salud. ¡Eso! ¿Era qué la última? Para una playera. Camiseta. Playera #Nutrinetas, bien. A ver, pero Pero apúntalo ya. otra vez, vuélvelo a decir, Otra vez Mariana. para que quede bien aprendido. Comer natural, comer vegetal, comer de colores es poder y salud. Es poder y salud. Muy bien. Vota Nutrinetas.
A ver, Edna, vas. Y vamos a hacer cancioncita. Sí. Bueno, yo creo que de acuerdo con todas las netas, vamos a tener que romper la forma en que solamente vemos a los tratamientos convencionales, que debemos de integrar estas pautas y también referir a los especialistas que están dedicándose a esta área. Y a mí me gustaría mucho enfocarme también en la parte del estilo de vida, donde si no se modifica el estilo de vida, por más medicamento que esté tomando una persona, realmente no estás atacando o trabajando realmente al problema como tal. Lo que queremos realmente lograr con los pacientes, si estamos hablando que son enfermedades que pues son de tiempo prolongado, de tratamiento y como les decía, pues de por vida. Entonces, el enfoque que también ahorita mencioné era el ejercicio es medicina. Y esto que hay mucha evidencia al respecto, así como se ha hablado de la alimentación, se necesita aún más estos esfuerzos para que el profesional de la salud esté insistiendo para prevenir, no importa el gimnasio, prevenir el comportamiento sedentario y la inactividad física que tanto nos está afectando a nuestra población, más ahorita como estamos viviendo nuestra forma de esta nueva modalidad y al saber que esta aptitud cardiorrespiratoria cómo está fallando, incluso cómo la estamos atendiendo, o la enfermedad cardiovascular, pues en todo el sistema de salud en el mundo, sabemos que es importante porque sigue siendo extremadamente alto. Recuerden, ejercicio es medicina. Eso es una netototota, Edna. Eso es una netototota. Yo nada más quiero como hacer énfasis en este tema de como del ambiente alimentario y la importancia de comer en familia, de preparar alimentos juntos, de tener técnicas culinarias, o sea, que nos permiten, como ir cada vez como experimentando en diferentes cosas que nos permitan, saben, preparar estos alimentos frescos, vegetales y todo lo que dijo Mariana, maravilloso, versus como el estar comiendo fuera de casa, el no tener acceso a los alimentos, ese tipo de cosas y toda la parte de la inseguridad alimentaria. Y bueno, pues felices de volver a estar juntas aquí. Realmente, qué maravilloso. Estaba esperando este día de grabación, así de ¡yupi! Ya nos vamos a juntar, qué padre. Que la próxima vez no se les olvide compartir también mucho el programa. Si les gustó, denle click, denle like, etcétera. Compártanlo con diferentes personas. Y la próxima semana les vamos a hablar sobre la neta de la guía alimentaria de Estados Unidos, la 2020, que acaba de salir a finales del año pasado. Vamos a desmenuzarla. Eso iba a decir, desmenuzarla. Pensé que ibas a decir destruirla. Y yo, Claudia, Sí, no. Bueno, puede ser, pero no, desmenuzarla. Muy ¿Sale? bien. Así es que nos vemos la próxima semana. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, la verdad. Igualmente, gusto en verlos, verlas y pues estamos bueno aquí ya en contacto en las redes sociales, ahí nos escriben y nos saludan. Igualmente Cuiden les su vamos a corazón. Sí. Sean felices. cuiden el corazón. Sí. Puede ser como que no me Apapáchense. sale. Como el corazón de otro expresidente que La expresión. Que sí nos salga bonito. Todas con su corazón. Sí. Muy bien. Nos vemos a la siguiente. Gracias. Adiós. Ay.